Saludos, comenzamos un nuevo podcast de Voces por la Igualdad. En este episodio vamos a hablar de mujer y niña en la ciencia. Y es que desde los inicios de la historia, las mujeres han formado parte de la ciencia y la tecnología, y su contribución ha sido clave para el progreso de estas disciplinas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sus logros y descubrimientos han sido sistemáticamente ignorados y ellas rara vez han recibido el reconocimiento que se merecían. Pues hoy hablamos de mujer y ciencia y para ello pues hemos invitado a José Talavera Garrido, biólogo especialista en seguridad de alimentos y responsable de la empresa Ofitec Green, y a María Remedios Martínez Millán, arquitecta superior, que trabaja como gestora de promoción de una empresa del sector inmobiliario llamada Wilcox. Bueno, hola chicas. Hola Katy. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarnos. Igualmente. Bueno, y recordaros que podéis hacer cualquier aportación, cualquier duda o comentario en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook de Casa de la Igualdad de Torre Perogil, y nuestro correo electrónico casadelaigualdad@torreperogil.es. Podéis escucharnos en Radio Loma y también pues vernos en redes sociales de Radio Loma. Bueno, chicas, pues abrimos un nuevo capítulo, ¿no?, destinado a mujer y ciencia. Y os he traído aquí pues para hacer así unas preguntillas que a mí me gusta saber, ¿no? Y qué mejor manera también de conmemorar este día que hablando pues con una bióloga, ¿no?, y con una arquitecta que sois de ramas de ciencia, ¿no? Y que realmente suelen ser carreras que tampoco están tan feminizadas, ¿no?, como a lo mejor otros sectores. Entonces me gustaría saber qué fue lo que os impulsó a estudiar pues biología en este caso y arquitectura superior. Podría empezar la que queráis. Yo en mi caso fue un poco por descarte de lo que no me gustaba, porque no es que tuviera yo claro que quería ser arquitecta desde pequeña, pero sí tenía muy claro lo que me gustaba. A mí las matemáticas, la física, eso, y sobre todo lo que era la parte de diseño, eso me ha gustado de toda la vida. Yo recuerdo ser muy pequeña y estaba deseando que llegara la asignatura de plástica en el colegio, y en el instituto, por ejemplo, la asignatura de tecnología me encantaba. Entonces, pues, orientado a la tecnología, el diseño, me llevaron a estudiar arquitectura. Luego, por ejemplo, cuando ya llegamos al instituto y tuvimos que coger la rama que ya nos orientaba hacia nuestra carrera, las asignaturas que nos diferenciaban eran dibujo técnico, física y matemática. Entonces, eso era lo que me gustaba y lo que se me daba bien. Entonces, pues descarte de lo que no me gustaba y de lo que se me daba muy bien, acabé estudiando arquitectura. Sí, que fue podríamos decir que había vocación ahí, ¿no? Hombre, no, a lo mejor no como de arquitecta, porque no sabes realmente a lo que te enfrentas cuando estudias una carrera, pero sí es verdad que a las asignaturas que me hacían sentir bien, a lo que yo cuando estudiaba eso, pues me gustaba y no me aburría. Y lo que tenía claro es que como estudiara algo que me aburriera, lo iba a dejar seguro, porque yo en ese aspecto me desilusiono con mucha facilidad. Entonces, qué importante eso de a lo que me hacía sentir bien, ¿no? Porque muchas veces te metes en algún tipo de estudio y es como que no está del todo a gusto, o incluso mucha gente se deja influenciar por familia o por gente que le va y no están a gusto de esto y estudian pues para estudiar. Entonces eso creo que también es importante remarcar. ¿Y tú, José? ¿Qué fue lo que te impulsó ahí? Pues yo estudié biología y lo he comentado muchas veces, básicamente pues porque me gustaba y porque admiraba a muchos profesores que tenía en el instituto. Ya cuando estuve haciendo el bachillerato de ciencias, pues los profesores que yo tenía que impartían esas materias, bueno, a mí me encantaban biología, ecología, biología molecular. Bueno, eran libros abiertos. Es que te dictaban, incluso sus apuntes los tengo todavía y me han sido de muchísima utilidad. Entonces, pues sacaba muy buenas notas en esa materia y me gustaba muchísimo. Además, cuando nos juntábamos a estudiar, a repasar las asignaturas, no sé qué, pues a mí me daba cuenta porque pues le explicaba a mis amigas y no sé qué, algunos conceptos o algunas cosillas que ya no lo tuvieran claro y decía yo, mira, qué bien, incluso ellas me lo decían. Y bueno, pues despertaron la curiosidad en estudiar la carrera, que por entonces, pues no se sabía tampoco muy bien qué era, ni tampoco las salidas laborales que pudieran tener, claro, cuando yo se lo planteé a mis padres. Pero como me gustaba, me pasó igual que a Reme, que además íbamos juntas al instituto. Íbamos compañeras. Sí, es verdad. Y básicamente por eso, y la verdad es que muy contenta. Y habla de profesores. Sí. Pero había también profesoras... Sí, había también profesoras, sí, que impartían, pues, por ejemplo, Carmen daba física y también, bueno, pues... Pero básicamente a mí me gustaba, pues, más pues la biología, la ecología, el medio ambiente, y eso, pues, lo impartían hombres.
Carlos Benavente, Juan Eugenio también, que después pude hacer las prácticas allí cuando el máster. Y bueno, eran las asignaturas que por entonces impartían ellos y sí es verdad que me despertaron pues la curiosidad esa. ¿Y os planteaste alguna vez que por el hecho de ser mujer a lo mejor pudiera suponer algún tipo de dificultad o algún tipo de...? En mi caso, no, y sobre todo de más jovencilla, no. Yo tenía, vamos, las oportunidades han sido iguales y en casa, por ejemplo, el trato, porque yo tengo un hermano, Juan Pedro, y pues era igual, mis padres, pues no había ningún trato discriminatorio así en casa y ¿qué te vas a plantear eso? Yo me planteaba otra cosa, sacaba buenas notas, yo qué sé, nunca me llegué yo a plantear. También había, como tú dices, pues en el instituto también había pues referentes femeninas que también impartían materias de ciencia. Lo que pasa que en ese caso, pues bueno, a mí la física no era una materia que a mí me gustara, por ejemplo, y entonces pues... eso coincido contigo, claro. a mí la física tampoco. y demás, no me lo llegué a plantear. ¿Y tú, yo, vamos, en esa edad, no creo que, es que no formó eso parte de mi mente, como dice ella. A una edad como ahora, a lo mejor ya me lo planteo ciertas cosas, pero en ese momento, nunca, y como en mi casa, y la gente que me rodeaba tampoco me dijo nunca, pero ¿cómo vas a estudiar arquitectura si eso es cosa de hombre? O jamás me han dicho eso, es que ni me lo planteé. ¿Y creéis ahora, por ejemplo, a toro pasado, que a lo largo de vuestra trayectoria, ya tanto personal como profesional, habéis encontrado algún tipo de prejuicio, algún tipo de situaciones que se hayan dado a lo mejor por el hecho de ser mujer, o que a lo mejor no hayáis sentido tan valorado, o que en algún momento vuestra opinión no... A mí ni en la carrera me ha pasado, ni en mi vida laboral hasta ahora. Hasta ahora. Fíjate, que yo cuando empecé a estudiar mi carrera, en generaciones anteriores a nosotros, por ejemplo, de mi profesorado, en el departamento de proyectos, que es el departamento estrella, en el que eran arquitectos todos, ahí el 98% de personas eran hombres. Había una profesora frente al resto de profesores. Pero a nosotros jamás, y en el alumnado, en el año en el que yo estudié, ya se aproximaban muchísimo, estaban muy equiparados las mujeres a los hombres. Yo creo que eso ya empezó a cambiar en poquitas generaciones anteriores a las mías, y hoy en día imagino que tiene que estar muy, muy igualado el porcentaje de hombres y mujeres. Y nunca, ni en mi trayectoria en la universidad, ni en mi trabajo, y mira que trabajo rodeada de hombres. Los arquitectos, cuando vamos a la obra, son 100% hombres. Nunca he sentido un trato diferente de parte de ellos al resto de mis compañeros, nunca. ¿Y no te llama la atención que lo que estás comentando, ¿no? Que sean hombres la mayoría de... Hombre, sí me llama la atención, pero lo puedo llegar a entender. Lo entiendo porque nuestros referentes no solo... A ver, también está la cuestión de que como desde la historia venimos arrastrando de que esto es cosa de hombres, eso, erradicar ese tipo de cosas es difícil, pero... Perdón, he perdido un poco. Que si no te llamaba la atención que... Sí, pero que lo que digo, ¿no? Los referentes que no solo a nivel de ciencia global, sino a nivel nuestro, de nuestro entorno muy cercano. Yo puedo asegurar que en mi generación nuestras madres se han dedicado el 100%, si había una que trabajara afuera de su casa, se dedicaba a cuidados de gente mayor o al sector de la limpieza. Pero nuestras madres se han dedicado a cuidarnos a nosotros y nuestros padres eran los que han salido fuera a buscar trabajo. Entonces, nuestros referentes cercanos, cero. Y eso es muy importante para un niño. Yo a veces me llego a plantear si me ha gustado tanto el sector de la arquitectura porque mi padre se ha dedicado a la construcción toda la vida. Claro. Entonces, por ejemplo, por la parte de mi madre, mis tías y toda la familia que yo conocía, eran todas más de casa. Entonces, no me extraña que eso se extiende y tú no ves un referente en el que decir, pues, oye, esto puede formar parte de mi vida. ¿Y creéis que hoy en día siguen haciendo falta referentes? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues yo veo a mi hija, yo soy madre. Si a mí mi hija me ve ejercer mi profesión en mi casa y me ve ejercer la compasión, eso forma parte ya eso lo interioriza y sabe que es una posibilidad en su vida. Yo también, bajo mi punto de vista, a lo que tú decías es que los que te encuentras, ¿no?, en cargos superiores, la mayoría son hombres, ¿no? Y luego tú te vas a una universidad, en el decanato, generalmente lo que hay son hombres. Sí. Hay algunas mujeres, pero si nos vamos a estadísticas, lo que nos ofrecen es que la mayoría está masculinizada. También tiene que ver con el tema de que cuando hay una excedencia o cuando hay una reducción de jornada, al final el tema de los cuidados sigue siendo femenino. Sí. Y eso es algo que si no se contribuye, pues
se junta con la falta de referentes y al final las grandes esferas, ¿no? Ese techo de cristal con el que nos encontramos las mujeres sigue estando ahí. Sí. Es así. Es que yo, por ejemplo, lo del techo de cristal llegó a mi vida cuando llegó la maternidad. Claro. Ya está. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque yo ya tuve que hacer inmediatamente una reducción de jornada. Si quieres cuidar de tu hijo, si tú quieres encargarte de su cuidado. Entonces, es que ya personalmente para mí mis preferencias cambiaron, porque yo ya lo que era prioritario, que era mi trabajo, pasó a un segundo plano. Mi prioridad de la vida ya cambió. Y para continuar eso, ya una reducción de jornada que no me permite ni estudiar un máster, ni estudiar otra cosa para crecer, hasta que ya mis hijos sean un poco más independientes. A mí es que me da la sensación de que el sistema quiere que maternemos como si no trabajásemos y que trabajásemos como si no tuviéramos criaturas. Entonces, ahí todavía la falta, ¿no?, de conciliación, el tema de los cuidados es algo que ya es una asignatura pendiente, pero es una asignatura pendiente para el sistema, y creo que también que desde el movimiento feminista, ¿no?, que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, es algo que no está en la palestra, que es algo que se debería de tocar, que creo que es importante. Bueno, ¿por qué creéis que... Bueno, tú has dicho que crees que las carreras hoy en día están equiparadas, no del todo, siguen estando... Sí, es verdad que nos encontramos sectores muy masculinizados, como el tema de la ingeniería, todo el tema de investigaciones, y luego hay sectores más feminizados, como el tema de los cuidados, de la salud. Tú te vas a un magisterio, te vas, por ejemplo, a mi carrera, que es educación social, y yo terminé en 2014 y había 2 chicos frente a lo mejor si estábamos 100, podía haber 2 chicos y el resto éramos chicas, o dentro de las mismas carreras de la salud. Se ve que hay también una desigualdad vertical, ¿no? Porque a lo mejor los altos cargos en plan médicos, cirujanos, siempre suelen ser más hombres, y a lo mejor tú te vas a enfermería, a puestos como más bajos, ¿no? Y suelen estar más feminizados. Entonces, ¿por qué creéis que hoy en día creéis que siguen estando estas carreras más masculinizadas? Pues mira, yo creo que puede ser que sí, porque todavía, bueno, pues se sigue pensando que la ciencia es un poco más difícil, claro, un pensamiento erróneo, y sobre todo porque existen, como tú bien dices, esos estereotipos de género. Yo creo que la verdad es que sí. Mira, a mí a raíz de la entrevista me ha hecho un poco reflexionar, se lo venía diciendo unos minutillos antes aquí a la compañera, y es verdad que, por ejemplo, yo tampoco me he topado con cuando yo estudiaba, pues el número de chicas y de chicos en mi carrera, mirando las fotos, la ola, es más o menos igual. Titulares de profesoras con respecto a hombres, más o menos igual, pero sí es verdad que es necesario todavía pues un trabajo que hacer, porque es verdad que hay avances, pero creo que siguen siendo pocos y la cosa va muy despacito. Yo creo que hoy en día es verdad que ya los centros educativos están tomando más conciencia de esto, pero tú te paras a mirar referentes de física, de química, y la mayoría que tú te encuentras en tus libros de texto del cole o en tus trabajos son hombres. Sí, son hombres. Y en el tema pues, de biología igual, y en cualquier tema. En el tema, no sé, de plástica, a mí nunca me hablaron de Frida Kahlo, ni de Maruja Mayo. Es que es así. Le he conocido a posteriori. Sí. Es después, mira, por ejemplo, como tú bien has dicho, en el caso, por ejemplo, de biología, pues fíjate qué cosa más curiosa. Es esencial pues que en los programas didácticos pues se remarque la figura de las mujeres científicas que han hecho historia, porque, por ejemplo, Rosalind Franklin, pues sus investigaciones fueron cruciales porque sus trabajos en cristalografía hicieron que el modelo de Watson y Crick, que es como el que todos lo conocemos, que son 2 científicos compañeros suyos, pues se alcanzaran pues con esa teoría de la doble molécula de ADN. Sin embargo, sin los trabajos de difracción de rayos X de ella, pues no hubieran llegado a nada. Se llevaron ellos el Nobel en el año 50 y pico, 53 creo, y ni siquiera la mencionaron. Te quiero decir. Con María Curie pasó algo similar. Claro, te quiero decir, y entonces pues, jolín, es que es un dato curioso, pero es que es así. Y luego también Margarita Salas, que es una referente. Igual. Yo siempre digo que ya en la Edad Media ya estábamos ante mujeres científicas, ¿no? Con esas mujeres que se les señalaba de brujas, y que lo que hacía era recoger cosas de la tierra, hacían cosas de la tierra, recogían cosas de la tierra y hacían su ungüento y su cosa, y al final eso es ciencia, porque ya estaban experimentando y curaban, y eran las curanderas, y las metían en la hoguera y les cortaban la cabeza, y al final ahí teníamos ya las primeras biólogas, las primeras científicas que no... Las primeras brujas. Bueno, y hablando un poco del mundo laboral, ¿no? Hablemos un poco de vuestra trayectoria. A ver, José, más de 10 años de trabajo, de experiencia, seguro que dan para mucho. Cuéntanos así un poco, ¿no? ¿Qué tipo de formaciones dais? Que he visto que dais formaciones. ¿Qué haces exactamente? Mira, pues
Hago muchas cosas. Soy autónomo y hago un montón de cosas. De trabajo de oficina, que es, bueno, desde pagar facturas, enviar presupuestos, hacer compras. Es que hago muchísimas cosas. Preparar, lógicamente, documentación que necesitan los clientes, elaborar informes, trámites administrativos frente a Sanidad, que es el organismo que realiza el control oficial de alimentos. Hasta, bueno, trabajos de campo, por así decirlo, que es cuando salgo a visitar a clientes en las instalaciones. ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, recoger muestras. ¿De qué? De alimentos, de aguas potables, de superficies que están en contacto con los alimentos, pues para verificar pues, la inocuidad o la seguridad alimentaria. Todo esto se hace en colaboración con laboratorios, son trabajos multidisciplinares, que es importante. Después también doy formaciones, sí, en el marco de la seguridad alimentaria. Aparte de realizar el máster, hice el CAP, cuando me licencié, y entonces eso habilita para poder impartir pues formación. Desde los cursos de manipuladores de alimentos, si alguna persona incluso de carácter individual pues necesita ese certificado porque para su empleo necesita manipular alimentos en un u otro trabajo, o en el marco de la empresa incluido en sus planes formativos, o, por ejemplo, más especializada, es decir, que te llame un cliente y hay una formación ya que necesita, bien por un requerimiento interno o de la administración, pues también, por ejemplo, cursos de alérgenos, de listeria para aquellas empresas que elaboran alimentos listos para el consumo, como, no sé, cocederos de marisco, o como industrias queseras pequeñas, porque, claro, tengo la web y a raíz de ahí, de la pandemia, pues tengo un pequeño aula virtual y, jolín, me contacta gente de fuera que yo muchas veces me quedo asombrada. Además, es muy importante, ¿no? El tema del alimento. Yo recuerdo que mi madre hace poco estuvo haciendo un curso de estos del ministerio, de algo de restauración, y venía lo del tema de la intoxicación del alimento, de cuando cuecen las cosas. Claro, está muy relacionada con salud. Y que hay que ver la importancia que tiene esto. Es muy importante. Pasa desapercibido, sí. Pasa igual. Se debe de incluir en las programaciones didácticas en los colegios. No sé, en alguna materia específica o en algunas transversales, porque desde luego hace falta concienciar pues, a las personas de que hay que llevar una alimentación sana, equilibrada, y sobre todo cómo se prepara para conseguirla. Exacto. Nada más que el hecho de descongelar algo, que nos queramos criar, lo meto debajo del agua caliente y no. O lo dejamos encima de la encimera porque tengo prisa. Exacto. Y tal, y no. Y eso tiene que pasar por un proceso también. Sí, por un proceso seguro. Si no, luego nos ponemos malos. Bueno, ¿y tú, Reme? Cuéntanos a ver. Pues yo trabajo como arquitecta en el departamento de promoción de una empresa inmobiliaria en Alcalá de Henares. Desde la pandemia teletrabajo en mi casa, o sea que tengo muy buenas condiciones. Y mi trabajo básicamente consiste en gestor de promoción. Nosotros llevamos la gestión de una obra, desde que nace la idea de la obra hasta que se solicita la licencia de primera ocupación y se entrega al cliente. Pasamos por todos los procesos. Normalmente la idea surge de nuestro departamento, pero el proyecto lo hace un arquitecto externo, que es la dirección facultativa, y nosotros llevamos desde la audición de ese proyecto, lo revisamos para que cumpla normativa, que no se haya pasado ningún elemento que no esté incluido en el presupuesto, y ya el día a día de la obra, los problemas que pueden surgir, las interferencias que surgen y tenemos que solucionar, el trato con los clientes que nos compran una vivienda y que tengo que pelearme con la constructora a ver cómo le vendo al cliente lo que quiere y reformamos la vivienda, hasta que se la entregamos y tenemos el postventa. O sea que mi trabajo va en toda la vida de una obra. ¿Este fue tu primer empleo? Este fue mi primer empleo de arquitectura, porque a mí lo que me pasó es que yo terminé de estudiar mi carrera y me dejé el proyecto fin de carrera. Me entró una crisis emocional y me dediqué a otra cosa. Cuando me faltaba hacer el proyecto fin de carrera, lo dejé, y lo dejé muchos años. Entonces ya con el cambio de plan de estudios, porque yo soy del plan antiguo, de licenciado en arquitectura, claro, cuando no había grado, ya teníamos que terminarlo porque si no tendríamos que haber pasado a grado los que éramos de plan antiguo. Entonces me lo di a mí mismo, me lo di a mis padres y tenía que terminar. Lo hice, entregué el proyecto, aprobé y a los 2 meses me subí a Madrid y encontré trabajo. Eso era 2017. Y sigo trabajando ahí, tengo muy buenas condiciones, la verdad. ¿Y tú empezaste en Ofites?
Green? A ver, el acceso al mundo laboral ha sido muy complicado, ¿eh? Entonces, yo antes de aventurarme pues con mi empresa, con mi marca, yo estuve haciendo colaboraciones, pues a través del colegio de biólogos, que antes los cursos de formación de manipuladores de alimentos estaban homologados y era alguna entidad la que te tenía que homologar. Entonces, siempre me precolegié antes de estar licenciada y después automáticamente me colegié en el Colegio de Biólogos de Andalucía, y a partir de ahí fueron mis primeros trabajos de formación. Ellos como entidad me homologaron frente a la Consejería de Sanidad. Entonces yo un poco empecé por ahí, pero he trabajado también colaborando con compañeras y demás. Y siempre compaginándolo con otros trabajos que a mí me iban saliendo. He trabajado yo desde que acabé en mogollón de cosas, ¿eh? Nunca dejando de lado esto. En academia en los veranos, pues dando física, química de apoyo, biología, pero siempre he estado con otros trabajos. Hasta que, bueno, terminé el máster, hice las prácticas en el distrito sanitario, y eso fue determinante porque acompañé a inspectores de sanidad en labores de inspección y demás, y eso fue, dije, ostras, yo quiero dedicarme a esto. Y entonces, bueno, yo ya trabajaba y empecé poquillo a poco, y al principio lo compaginé con el trabajo de la pastelería, que me he tirado pues casi 14 años. Hasta que ya, bueno, fue que no podría por cuestiones de agenda y demás, ¿eh? Pero sí es verdad que bueno, no he sufrido esa discriminación de mujer, pero el acceso al mundo laboral pues no ha sido fácil. La razón no la sé, ¿eh? No sé si por ser mujer, si porque, bueno, te ven así joven, no sé qué. No lo sé la razón, pero bueno, no lo he tenido fácil. Pero bueno. ¿Tú te has encontrado, pues como comentábamos antes con Reme, el tema del techo de cristal, ¿no? Que ella dice que se ha topado con él cuando llegó la maternidad? Sí. ¿Tú has tenido...? Mira, concretamente con yo creo que no. Y si lo he sufrido, a lo mejor no he sido muy consciente. No soy madre, luego desde esa postura no puedo hablar. Pero sí es verdad que existe ese techo de cristal porque, por ejemplo, hay ciertas enfermedades o hay ciertas situaciones que son exclusivamente de la mujer y que sí pueden suponer, pues, un problemilla. Por ejemplo, las bajas por menstruación. Por ejemplo, a mí eso sí que me pasa. Y sí es verdad que te hace... Bueno, pues ausentarte algunos días o ir un poquillo regular. Además, según qué... En fin, eso lleva asociado a no un simple dolorcillo de cabeza o a un simple molestia puntual, sino es que hay tipos que están relacionadas con, de verdad, problemas, endometriosis, mioma uterino, sangrados abundantes, y eso dificulta. Y eso está en el día a día, porque... conozco también a muchas mujeres que lo padecen. Son enfermedades que sufrimos las mujeres que pueden ser muy limitantes. Y esa ausencia que te puede provocar, pues sí que te puede dificultar el ascenso o la promoción De hecho, el tema este de la baja por menstruación fue un tema muy casposillo, ¿no? A nivel social, porque, bueno, diferentes opiniones. Sí, también salieron muchos memes de, hoy estoy reglosa, no voy a trabajar, por favor. Y es una realidad lo que estás contando, porque yo ahora es verdad que, no sé si con los años se me ha suavizado, pero yo recuerdo cuando era adolescente de estar tirada en los pasillos del instituto, literalmente, de los dolores que me daban. Son cólicos muy fuertes, entonces es verdad que... Claro, y algunas mujeres, ya te digo, que lo sufren más, y sí que pueden ser limitantes, y hombre, eso no se puede obviar. Gracias a las políticas, afortunadamente sociales, pues se va poniendo remedio, pero que es verdad que muchas veces te topas y con personas del mismo sexo y dices tú, pero ¿cómo puede ser? Madre mía, porque a ti no te pasa no significa que a mí no me ocurra igual, es que se llega a pasar más. Y desde luego, pues puede ser también limitante. Y después, bueno, en casa, las labores de casa, el cuidado, la falta de un poco de esa corresponsabilidad, pues sí, claro. Yo ya estoy casada y, lógicamente, pues no es lo mismo. Yo antes con mis padres tal, y ahora, pues bueno, te las tienes que un poco ingeniar un poco y... Hombre, eso pues en el día a día pues dificulta. Sí, luego esa carga mental también que es nuestra, por supuesto, pues, en su mayoría, ¿no? Pues por supuesto, la carga mental es muy importante porque es verdad.
Parece que no, y existe, que si tengo que comprar esto, que si llega un cumple, que si los reyes, que si no sé qué. Parece que no, pero eso está ahí un día y otro y claro, va mermando. Y hay una ley silenciosa ahí, casi invisible prácticamente, que dice que esa carga mental es nuestra. Sí. Y la de no dormir, la falta de sueño. Por eso digo que está presente y parece que no, pero hace falta todavía mucho trabajo para conseguir la igualdad. Bueno, y hablando de referentes, ¿cuál creéis que son los aspectos que se deben tener, ¿no?, para fomentar en la niña ese interés pues por la matemática, la ciencia, la tecnología? Pues mira, yo creo que se deben de tener pues referentes que sean reales y que esos referentes se visualicen y lleguen a las nenas. Por ejemplo, en programas de televisión. Ahora hace poco ha salido hace unos días Sara García, que es bióloga molecular, una chavala increíble. Pues fíjate, la muchacha más bonita que nada. Sí, pues entonces, aspirante a astronauta. Y entonces que se visibilice también pues que esos avances en ciencia pues pueden ser útiles en el día a día, porque está trabajando pues para paliar ciertas enfermedades. Por ejemplo, a una divulgadora que yo sigo mucho y que está muy presente en medios de comunicación, la boticaria García, farmacéutica y excelente divulgadora, acerca la día a día, acerca la ciencia en el día a día, en los programas pues de La Primera, de Son Soles por la tarde. Hace falta pues referentes reales. Y después acercar la ciencia a los institutos a través de charlas y, como he dicho antes, incluirlo en los planes incluir esos referentes en los planes de estudio, en los libros de texto, en fin, en las bibliotecas, para que ese acceso pues sea visible, porque lo que no se ve y de lo que no se habla es que no existe. Entonces hay que hacerlo palpable y entonces pues decir, pues yo quiero ser como esta, ¿vale? O a lo mejor no, vale. Pero bueno, ahí está. Tienes la opción. Claro. Además, remarco y creo que es importante eso de reales. Es decir, que se muestren tal cual, que cuenten su vida, incluso, pues no sé, que les gusta, sus gustos, porque así se pueden ellas un poco reflejar, identificar y yo creo que es la manera, yo creo que no hay otra. Pues yo, aparte de lo que dice ya de los referentes, que es súper importante, otros aspectos dentro, los referentes muy cercanos, ¿no?, lo que hemos dicho antes, la familia. Nosotros podemos fomentar en los niños el acercamiento a la física diaria, a la matemática diariamente, si es que la matemática forma parte de nuestra vida. Nosotros vamos a comprar y estamos todo el día en matemáticas, estamos todo el día haciendo cuentas. O estamos en una casa y yo lo hago mucho con mi hija, por ejemplo, ¿cómo funciona la bombilla? ¿Tú te lo has pensado? ¿Por qué se enciende la bombilla? Estamos rodeados de física, nuestra vida es física y matemática. Sale a la calle un día que hace sol, ¿por qué hace sol hoy? ¿Y por qué mañana llueve? ¿Por qué llueve? Porque se hacen las nubes. Es una forma de acercarlo nosotros mismos, podemos hacérselo. Y luego los colegios, muy importante, eso, pero que me consta que lo hacen porque nuestra hija, por ejemplo, tienen 4 años y en el primer trimestre han tenido un proyecto que era experimentos con el agua. Y nosotros hemos ido a clase y ellos han tocado el agua, han visto cómo cambia la densidad, cómo cambia el peso de las cosas cuando le añadimos sal. Eso ya lo han tocado y eso es física y se lo están metiendo desde muy pequeños. Sí. Y luego en los cuales, por ejemplo, yo el año pasado tuve también una colaboración, todo mujeres. También he hecho mucho de menos que en esas actividades participen hombres, todas mujeres, para conmemorar este mismo día que nosotros estamos hablando y explicándole todo lo que hicieron muchas científicas en nuestra historia, que en sus libros no aparece, pero nosotros se lo enseñamos, pero claro, se lo enseñamos un día. Exacto. Debería de estar en su día a día. Por supuesto. Debería de estar en sus libros y me gustaría que hubieran participado hombres, padres. Éramos todas madres. ¿Por qué? Falta de conciliación, ya volvemos. Así es, volvemos igual. Bueno, si pudierais pedir un deseo para vuestro sector, ¿cuál sería? Yo vuelvo igual, mayor visibilidad, si cabe. Por ejemplo, a nivel social, a nivel público. Ya remarco por ejemplo, desde biología, ¿vale? Un hecho muy curioso, mira, se han celebrado las oposiciones hace unas semanillas de aspirantes para especialistas de la salud aquí en Andalucía, en Sevilla, en Granada, no sé qué. Bueno, se celebraron en fin de semana y viendo las noticias, se celebran este fin de semana las oposiciones a MIR. Parece que solamente los médicos pueden acceder al sistema público de salud. Pues no, los biólogos también, ¿vale? De hecho, también biólogos, biotecnólogos, bioquímicos. Entonces, pues claro, volvemos a lo de antes.
lo que no se nombra, pues no se ve. No existe. Entonces, pues que también echo en falta eso, ¿vale? Vale. ¿Tú, Reme? Perdón. ¿Un deseo? Yo, como a mí me ha ido muy positivamente a lo largo de mi carrera, es que el único impedimento que le veo es la conciliación. Lo demás es que yo, por mí, en mi carrera, todo ha funcionado perfectamente en mi vida profesional. No, pues apostaremos por la conciliación. Bueno, y para terminar, me gustaría que dierais un consejo, ¿no?, a esas niñas que quieren dedicarse a sectores, bueno, pues a STEM, ¿no?, a la ciencia. ¿Qué les diríais? Pues mira, yo tanto a niñas como a niños, pues que estudien y que trabajen muy duro. Porque Importante. sí, hay que estudiar, hay que hincar los codos y la perseverancia es fundamental. Es una cualidad que hay que tener porque si no, no se consigue lo que quiere. Que no abandonen y con esfuerzo todo tiene la recompensa. Pues yo les diría que luchen por lo que quieren, que la ciencia, la matemática no tiene género. No son de hombres ni de mujeres. Valen lo mismo que cualquiera de sus compañeros, que si quieren que lo luchen, y que tengan en cuenta que cuanto más les guste lo que hagan, más felices van a ser en un futuro, porque nosotros trabajamos por dinero, pero hay una gran diferencia en trabajar solo por dinero y en disfrutar con tu trabajo y que te aporte dinero. Eso es otro nivel, o sea, que luchen por lo que quieren, que nadie les diga las matemáticas son aburridas, porque es mentira. Claro. Si te gusta, pa'lante. Todo tiene salida en esta vida, todo la tiene. Tienes que luchar por lo que quieres. Si te gusta la ciencia. Si te gusta la química, pues la química. Como si te gusta la lengua. Como si este te caso, gusta la Exacto, filosofía. Claro. Pero Vale. hay mucha diferencia en trabajar con lo que te gusta que no. Muchas gracias y ahora pasamos a la sección de noticias sobre mujer y ciencia, las noticias más relevantes del último tiempo, que nos la va a ofrecer Sebastián Piquera. Las noticias para este programa de podcast Mujer y Ciencia van destinadas principalmente a la celebración del Día Internacional de Mujer y la Niña en la Ciencia. Diversas instituciones académicas de España han organizado actividades para conmemorar el 11 de febrero. La Universidad de Salamanca lleva a cabo el proyecto Mujeres que cambian la USAL, involucrando a 650 estudiantes de secundaria y 64 investigadoras, con una gala de clausura en marzo. Además, se han programado talleres, mesas redondas y otras actividades para promover la presencia femenina en la ciencia. En la Universidad de Málaga ha preparado una serie de eventos durante febrero, incluyendo visitas a laboratorios, tertulias divulgativas y encuentros con centros escolares, con el objetivo de visibilizar a las investigadoras y fomentar vocaciones científicas entre las jóvenes. La Universidad de Granada ofrece un ciclo de conferencias dirigidas a centros educativos de la provincia, buscando reconocer y destacar el papel de la mujer en la ciencia y generar referentes femeninos para la infancia y la adolescencia. Otra de las noticias destacadas es Sara García Alonso, seleccionada por la Agencia Espacial Europea, ha resaltado la necesidad de aumentar la presencia femenina en misiones espaciales. Señala que solo el 11% de las astronautas son mujeres, lo que limita la representación en estudios médicos espaciales. Además, ha publicado un primer libro, Órbitas, donde comparte sus experiencias y reflexiones sobre la igualdad de género en la ciencia. Y el proyecto Futura, liderado por Luisa Bravo, ha organizado jornadas para visibilizar y analizar la situación de las mujeres en la ciencia, especialmente en roles de liderazgo y tecnología. Estas charlas, que coinciden con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, buscan ofrecer formación específica en liderazgo para mujeres científicas y utilizando metodologías exitosas en otros sectores. Y María Blasco, directora del CENIO, ha responsabilizado al gerente Juan Arroyo de la crisis del centro y se ha declarado víctima de acoso por ser mujer. Esta situación ha generado una de las peores crisis en la CENIO, en Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, desde su creación en 1998, afectando infraestructuras clave y la producción científica. Bueno, pues hemos hablado de biología, hemos hablado de arquitectura, ¿no? Hemos hablado de referentes y también de que avanzamos en igualdad, ¿no? Con esas carreras que ya parece que no están ni tan masculinizadas ni tan feminizadas. Y ha sido un placer tener aquí, chicas, y yo también decir, pues, que hablando de referentes, pues vosotras también sois referentes en sí, ¿no? Y que seguramente que habrá personas que hoy os escuchen y que vean en vosotras, pues a lo mejor lo que ellas quieren en un futuro.
Pues muchas gracias por haber podido contar con vosotras y por contar vuestra experiencia, ¿no? Muchas Pues gracias a ti por invitarnos, llamarnos. Claro. Y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo de Voces por la Igualdad. Recordaros que nos podéis seguir a través de redes sociales de Facebook e Instagram de Casa de la Igualdad de Torreperogil, en nuestro correo electrónico casadelaigualdad@torreperogil.es, y nos podéis visionar a través de Radio Loma y escucharnos en la frecuencia de Radio Loma.